Aló, ¿me oyen ahí? Sí. Ok, perdón, sí, estaba hablando, pero no he activado el micrófono. Me disculpo. Me presento, soy Carlos Solano, el instructor del curso de creación de una estrategia de podcasting. Este es un curso que ofrecimos ya el año pasado con varios periodistas, socios o miembros de la CIP, para pensar en cómo crear una estrategia para los medios de comunicación en los que trabajemos, o si somos creadores independientes, cómo podemos crear una estrategia de podcasting, pero principalmente está orientado hacia los medios de comunicación. Y la razón de esto es que, pues bien, los podcasts están creciendo de manera descomunal. Y esto lo habríamos podido decir en el 2007, cuando empezaron los podcasts a sonar, imagínense, ya hace 13 años, pero en ese momento los podcasts tuvieron una pequeña cima y luego desaparecieron. Y la razón por la que desaparecieron es que no había ni la tecnología, ni la distribución, ni los canales apropiados para crear una estrategia completa de podcasting. Hoy cuando hay una gran capacidad de inversión en el mundo de la tecnología móvil, cuando más del 85% de, de una comunidad ya tiene un smartphone, de un país, por ejemplo, ya tiene un smartphone, tiene acceso a conexiones especiales y estamos a un clic de distancia en la manera en que, por ejemplo, cuando alguien se despierta, como lo hacemos nosotros todos los días, nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar el celular y ahí probablemente tengamos una alerta de nuevo episodio del podcast X. Estamos ganando mucho terreno en la competencia de lo que podemos hacer con el podcasting. En Colombia, hace apenas un año, hablar del podcasting era hablarle al 2% de la población colombiana. Hoy, las emisoras de radio ya están dando por fin el salto que se había esperado mucho que dieran a crear contenido de podcasting exclusivo, no simplemente un vaciado de las transmisiones de radio, sino un contenido exclusivo de podcasting. Cuando ya eso está pasando, significa que el giro de la tuerca se está dando para que los podcasts se conviertan ya en un discurso serio en el que ya un consumo alto de las audiencias, incluso las latinoamericanas, que solemos creer que las audiencias latinoamericanas tienen menos acceso y menos hábitos de consumo de este tipo de productos, ya lo que estamos viendo es que la curva está girando hacia un consumo muy interesante. Por eso creamos este curso, es la segunda vez que lo damos, el curso de estrategia, crear una estrategia de podcast. Y la idea pues es que al final de este curso, que está comprendido como 30 horas, cada uno de ustedes haya podido crear un podcast, ojalá con el objetivo de sostenerlo, de hacerlo, digamos, viable y ojalá permanezca en el tiempo, porque el gran truco del podcast es que no sea una ilusión de una noche o de un solo episodio, sino que se convierta en algo estable. ¿De acuerdo? Mi nombre es Carlos Solano. Ya sé si aquí ya salió la, no se actualiza, perdóname, Mario, no se actualiza la presentación. Segundo, es que no me está dando mover la presentación. Perdón, Mario, no sé si ves que no está avanzando la presentación. Aló. Bueno, no sé, quiero confirmar si ustedes está cambiando la presentación, la diapositiva. Ok, listo. Listo, vale. Entonces, perdón, retomo aquí porque ya.
Listo, soy Carlos Solano, soy periodista del diario El Tiempo desde hace unos 17 años más o menos. En ese entonces teníamos el tiempo.com como un portal que ya estaba reeditando las notas en texto y que quería lanzarse a hacer contenido multimedia. Y con contenido multimedia, creo que en todos los países lo que nos ha pasado es que a veces confundimos multimedia con múltiples medios. Ha sido un problema común incluso cuando se ofrecen premios de periodismo multimedia, que las propuestas de contenido son más de múltiples medios. Es intentar meter en una sola ventana audios, videos, infografías y todo, pero cuando no están articulados exactamente, pues no logra ser un lenguaje multimedia, sino de múltiples medios. Entonces, en ese momento estábamos con el reto grande de cómo crear propuestas de sonido y propuestas de video que fueran reales y que la gente consumiera. Y lo que vimos es que primero con las muy bajas velocidades de conexión, la interacción con esos videos era muy bajita. Y en el audio, lo que le faltaba era un canal de distribución. Yo podía colgar un audio en un servidor, en un FTP, y confiar en que la gente tal vez llegara a la reproducción de un botón play en el audio, pero no reproducir o no seguirlo, ¿no? Simplemente es un audio que acompaña una nota, pero no absolutamente nada más. Queríamos crear contenido que dependiera exclusivamente de su propio canal de distribución. Y eso significó experimentos, prueba y error. Nosotros hablábamos un poco también del problema que tenemos con los equipos de desarrollo internos de los medios de comunicación, de inventar la rueda cuadrada, y es cuando queremos crear una propuesta multimedia y al final no podemos hacer absolutamente nada porque pues se quedaba ahí quieta la propuesta por temas técnicos. O había un YouTube en el que podíamos subir los videos, pero nuestros equipos de desarrollo pretendían crear una nueva plataforma de video para los portales. Ese tipo de propuestas tienen muchos problemas técnicos y terminan ralentizando los procesos de innovación dentro de las empresas. Hoy, 2020, después de muchos experimentos, se unificaron los canales de distribución con los de producción, facilitaron mucho más las cosas y por eso el podcasting está viviendo una nueva ola. Y en ese sentido, creamos en El Tiempo, en la Casa Editorial El Tiempo en Colombia, discúlpenme, de Mario, le doy aceptar, mostrar, Sí, guardar. Okay. sí, perdón. A ver, tienes no puede mover el proyector, me han dicho, ¿no? El Power, no se Sí, puede mover. Dale a mostrar ahí. mostrar. Mira, a ver, ¿Listo? le pasa, tiene el cuadrito a la derecha, Nessi Preview, ¿lo tienes ahí? ¿Sabes? Hola, buenas, Agustín. ¿Sabes lo Que que si te tengo digo? que, perdón. Sí, lo que si tienes pegado ese cuadrito en la parte inferior derecha de la pantalla que pone Nessi Preview para pasar a diapositivas, ¿te acuerdas? Sí, lo Lo tengo. tienes puesto. Y si le das a Lo Nes, tengo ¿qué te pues. sale? A No me Nes. pasa nada. No pasa, es como si No. estuviera bloqueado. Vale, vete al inventario abajo. Abajo hay el Sí, inventario que es la maleta. Pica, vete a la carpeta objetos y dime qué ves. sí. Veo Presentation Screen Controls 4, Presentation Screen Controls 2, Presentation Screen Control 2. Tienes que activar, tienes que dejar en negrita solo el 4. En negrita, lo El demás 4. no. O sea, sí, picar 2 veces el 4 en Listo, negrita. Pero lo demás no. listo, Y ahora pasa a listo, NES. ahora sí. A ver si te sale. No, ya lo ¿No? activé, pero no activa. Segundo, pues, El 4. ¿Solo tienes el 4? O sea, quieres decir, ya el 4 activé, tiene... Sí, pues es que ya este es el activé el 4. 4. Ya activé el 4. ¿Me activas inventario todo eso o no te veo inventario? Sí, el 4 es el que tiene que estar más oscuro, los demás no, porque si tienes los demás también oscuro, te coge el 1 o el 2. Entonces el 4, mira a ver. Ya, pero es que se me cerró el inventario. ¿Dónde veo la ventana de inventario? Sí, en la ventana de inventario está otra vez, ahí abajo, en donde pone un maletín.
El dibujito del Ok, maletín se llama listo. el inventario. Y ahí en la carpeta que pone objetos, tienes que tener más oscuro Listo. el presentation con eso, ya Listo. está, ya está, ya Ya, está. listo, ya está. Listo. Perfecto. Venga, Bueno, gracias. Nada, listo. seguimos. Gracias. Disculpen la pausa, la interrupción, ya tenemos la presentación. Entonces, ese soy yo, Carlos Solano. Entonces, en el proceso de estrategia, creación de estrategia, dijimos, vamos a crear una oferta de podcasting. Lo hicimos en el año 2017, empezamos el proceso. Buscamos el talento interno en la empresa. Dijimos, esta es la persona que nos puede hablar de salud, esta es la persona que nos puede hablar de política, esta es la persona que puede. Pero no siempre funciona. No es tan sencillo como simplemente decirle a una persona, a un editor político, oiga, siéntese y haga un podcast de política ya. No, eso no funciona. No funciona. Pero sí estábamos buscando entusiastas, gente al interior de la redacción que quisiera meterse en ese tipo de cosas. Por lo general, está relacionado con la gente joven, pero de vez en cuando encuentras entusiastas incluso dentro de los periodistas más experimentados. Decidimos que la oferta era salir con productos que estuvieran lo más, digamos, que fueran a tener un compromiso de entrega y que uno pudiera visualizar que no iba a ser una cosa de un solo episodio, sino que les decíamos a estos entusiastas, presénteme una propuesta de 5 episodios, escríbame en un Word 5 episodios posibles. Y cuando tenga esos 5 episodios posibles, hablamos. Y así llegamos a una parrilla de alrededor de 15 podcasts creados con gente que quería crear esos podcasts de fútbol, de salud, de emprendimiento, y ya les voy a poner el hipervínculo en el chat. Queríamos crear toda esa propuesta de manera que la gente encontrara lo más rápido posible lo que queríamos a su gusto. El resultado fue esto que les voy a poner en el chat. No necesariamente la mejor propuesta, pero era la propuesta que teníamos en ese momento, ha ido evolucionando y hay que reconocerlo. Hay podcasts que se han ido acabando conforme el agotamiento de sus autores. Pero en ese momento todavía no era rentable. Eran podcasts hechos con esfuerzo, con muy bajo presupuesto. Es decir, teníamos una sala muy rudimentaria dispuesta en la mitad de la redacción y con la intención de que sonara, y eso digamos sí fue creativo en su momento, fue que sonara la redacción por cuando hablábamos. No todos los podcasts funcionaban bien, pero teníamos un podcast que realizaba su director de información del periódico que hablaba del análisis de las noticias, lo llamábamos al cierre, y salía a las 4:30, 5 de la tarde, pensando en el cierre de la edición del periódico. Con esas personas, Tres Mamotes, lo que hicimos fue un programa en el que citábamos a los periodistas en medio de la redacción y los escuchábamos. Entonces, en la conversación sonaba el diseñador que gritó, oiga, falta la página por editar. Tal. Entonces, tenía una intención bien particular el diseño sonoro del podcast al cierre, que ya acabamos. Porque evolucionamos hacia lo que es esto, que es el primer café. Este lo que ven, ese icono que está ahí en la pantalla, es el podcast El Primer Café. Es un podcast que creamos en asocio con Spotify. Y nuestra estrategia de monetización, que pues en cierta forma consideramos sí fue innovadora en su momento, a partir del año 2019, fue que un tercero sostenga la producción del podcast. Es decir, un tercero que no se involucre en línea editorial, que nos permita crear nuestro contenido informativo y que le interese que tengamos un podcast informativo, financie la producción del podcast. Y es así como llegamos a El Primer Café. En este momento, bueno, teníamos un precedente y es que la misma estrategia se había realizado en otros países. Spotify estaba financiando una financiación de proyectos, entre los cuales estaba el Café de la Mañana, que viene siendo lo mismo para Brasil, con el Journal de Brasil. Y en este momento, y un mes después salimos nosotros con El Primer Café.
Luego ya se preparan en México un podcast Café de la Mañana que va a salir próximamente, si mal no estoy. Y lo mismo ocurre con Argentina, que está trabajando en un proyecto en paralelo, La Nación. Y España, si mal no estoy, también está en un proyecto de sacar un primer café o un café de la mañana, financiado por un externo. Este es uno de los modelos de financiación, de monetización más certeros en este momento frente al podcasting, porque la monetización directa, que es la publicidad, que hay dos tipos de publicidad que vamos a ver, una que es la publicidad quemada y luego otra que es la programática, no logra ser del todo rentable. En estos tiempos en los que ya pautar en un medio de comunicación, las tarifas han bajado, la forma en que se entiende esa relación es compleja, la forma en que plataformas como Facebook y Google nos han arrebatado, y es un secreto, nos han arrebatado el acceso o la venta de pauta o los clientes de pauta de esa torta publicitaria bastante grande. No es fácil monetizar un podcast, pero estos ejemplos ya están ocurriendo y este es un modelo que es un podcast matutino, un programa de podcast matutino que pues nos permite llegar a nuestros oyentes a las 5:30 de la mañana con un análisis de las noticias. ¿Qué fue lo que resolvimos o cómo lo pensamos en su momento? Es un podcast de déjeme explicarle las noticias de manera sencilla, hablada al oído, como probablemente usted pueda entender esas noticias, que a veces ve tantas noticias en un portal, en un periódico, ve 50 noticias y son tantas que no tiene tiempo para entenderlas. Entonces el podcast fue creado como permítanos explicarle las noticias de manera que usted las entienda más fácilmente. Eso es básicamente el concepto del primer café. Está relacionado obviamente con un hábito de consumo en la mañana. Somos un país cafetero, entonces está muy relacionado con esa lógica de me despierto y lo primero que hago es tomarme un café. Lo mismo vendría siendo con este hábito que había en años anteriores o en épocas anteriores de tomar un café y ver el periódico y ojear el periódico de principio a fin. Ese es básicamente el principio del podcast, del cual yo soy el director de contenido y tenemos un autor o productor técnico, un productor periodístico, un joven periodista que está haciendo reportería durante el día y dos presentadores. Ya iremos hablando con respecto a qué significa ser un presentador de podcast y qué es ser una voz para un podcast. Y vamos a hacer ejercicios de voz aquí en este proceso. Eso es como a grosso modo la presentación que les puedo hacer acerca de lo que he venido haciendo con respecto a podcasting. En el 2007 hice ejercicios de podcasting independiente. Hice esa rutina de grabar, subir a servidores FTP, crear una sindicación del contenido. Ya vamos a ver más adelante qué significa eso. El RSS se hacía de forma manual. O sea que un creador de podcast tenía que ser periodista, editor de audio, desarrollador de sistemas y todo eso unido en una sola estrategia. Entonces era muy complejo porque tanto esfuerzo para que la audiencia no llegara sino a cuentagotas. Por favor, preguntas a partir de este punto, totalmente válidas. Vamos a tener un espacio para hablar. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento más adelante, pero antes voy a contarles un poquito cómo es la dinámica de estas 30 horas. La idea es que vamos a analizar el mundo actual del podcasting, el momento del podcasting, cifras, estrategias, qué está pasando, qué significa que una noticia como que el New York Times quiere comprar la productora Serial de podcast, qué significa, qué hay detrás de esas movidas comerciales para poder entender qué podríamos hacer desde nuestros medios de comunicación. También vamos a empezar a producir podcast. Vamos a hacer ejercicios de producción de podcast, vamos a trabajar con nuestras voces y vamos a
a desarrollar nuestros propios proyectos. Probablemente no nuestro proyecto final o no lo que vaya a pasar con los medios de comunicación, pero esta es una plataforma de comienzo. Aquí ha habido ideas en la anterior edición de este curso que eran muy interesantes. De Nicaragua me decían, vamos a hacer un podcast sobre política y el momento actual. Sentimos que los medios de comunicación no están haciendo la labor que se espera sobre cubrimiento de las noticias o de la política, o de la intensidad política en este momento. Hoy, por ejemplo, hoy 18 de marzo y lo que nos viene en adelante en los próximos 2 meses a los países latinoamericanos, un podcast que acompaña a la gente en días de confinamiento en casa puede ser una experiencia muy valiosa para el podcasting. De hecho, debo decir que el primer café ha registrado en los 2 primeros días de esta semana las mejores cifras de audiencia de este año. Y esto se ha debido, desde mi punto de vista, creo que se debe a que la gente está en su casa y su dinámica de escucha es diferente. Tiene un smart speaker cerca, a diferencia de cuando está en el carro y probablemente lo que hace es que pone las emisoras de radio. Probablemente en este momento está en su casa, está intentando crear una rutina nueva. Tiene un smart speaker que le han hecho mucha publicidad de Google o de Amazon o de otro desarrollador y quiere consumir contenido para ese tipo de plataforma. Entonces es interesante que haya un podcast que acompañe a la gente en este momento tan asiago y tan difícil emocionalmente como es el confinamiento en casa. Por eso creemos que nuestras cifras han aumentado alrededor de un 15% en consumo solo estos 2 días. Entonces vamos a analizar todo ese tipo de estrategias para que de aquí salgan proyectos en adelante. Van a ser 30 horas de producción que vamos a estar distribuyendo. Yo busco que sean, sé que puede ser 1 hora difícil, pero yo busco que sea de 2 horas de sesión, pero vamos viendo conforme vayamos avanzando si tenemos que reducir a 1 hora o algo, pero yo les aconsejo que para despachar rápidamente las 30 horas, nos vayamos a 2 horas cada sesión para poder avanzar en nuestros proyectos rápidamente. Bueno, entonces voy a hacer un ejercicio de que nos presentemos, por lo que no somos tampoco muchos. Entonces, si quieren, yo le voy dando la palabra. La idea es que si tienen algún problema con el micrófono, hay un panel inferior en la pantalla que ustedes deben tener unos puntitos habilitados encima. No sé si Mario ahí, sí, yo los estoy viendo ahí. Cada uno debe tener un puntico, pero hay un micrófono en la parte inferior de la plataforma. Si ustedes se paran encima dice hablar. Entonces tiene que tener un chulito y tienen que haber pulsado el botón, y en la caja de chat local les debe aparecer una onda verde que se activa cada vez que ustedes hablan. Entonces les voy a pedir, si quieren yo les voy dando la palabra a cada uno para que se presenten a los estudiantes y con eso nos cuenten a todos de qué país nos acompañan y por qué quieren tomar este curso. ¿De acuerdo? Es importante esto que va a haber trabajos en parejas. Entonces es interesante que nos conozcamos, ¿de acuerdo? Entonces le doy la palabra a Rosana. Hola Mario, ¿cómo estás? Perdón, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu curso. Saludos a todos los periodistas de Latinoamérica que estén, la gente de España, el equipo director. Bueno, yo soy de Argentina, soy periodista y comunicadora cordobesa. Trabajo ahora hace 2 años en Infonegocios, un diario digital de economía y negocios, y también para el periódico Conexos. Antes trabajé en La Voz y demás. Mi objetivo para participar de este seminario es aprender a transmitir mensajes conscientes, positivos y con estilo periodístico que sean atractivos para nuestras audiencias, bueno, particularmente en este tema de COVID-19, ver la manera de poder ayudar desde nuestra profesión como comunicadores y periodistas
a que todos nuestros adultos mayores y todas las personas que estamos en cuarentena en distintas etapas, podamos llevar mejor estos momentos a nivel mundial, a nivel individual también. Ok, de acuerdo, Rosana, muchas gracias. Digamos, perfecto, así, eso es lo que vamos a hacer. La idea es buscar aprovechar el momento para periodísticamente hacer cosas desde el podcast muy interesantes, para hacer proyectos maravillosos desde acá. Voy a aconsejar entonces a las personas que van hablando, el que habla, silenciar el micrófono y con eso, para que no suenen todos los micrófonos al mismo tiempo, se va activando la persona que le damos la voz. O sea, un poco dictatorial, pero es mejor para que funcione mejor la plataforma. Entonces, Joana, ¿nos escuchas? O entonces, para que nosotros tenga chat. De acuerdo. Leonardo Flores. ¿No? Entonces, tenemos varios micrófonos. Sí. Listo. Listo, adelante, Joana, por favor. Vamos. Wow. Excelente, no, maravilloso. ¿Alguna expectativa? El crimen, wow, tiene un podcast de crónica, maravilloso. De acuerdo, ¿es un seriado, Joana, o es cada episodio es independiente? Cada episodio independiente, maravilloso. Pues ya tienen una experiencia gigante seguramente en producción de podcasting tipo crónica, que vamos a analizarlo y vamos a ver equipos, vamos a ver estrategias para crear lenguaje de crónica, y seguramente la experiencia de Joana va a ser fundamental para nuestros debates sobre los que terminan en los últimos años a partir de crónicas de programas como Silvia, ¿no? Y hay otros de crimen que han estado totalmente exitosos y de alto consumo, sobre todo por la expectativa que genera el siguiente episodio. Y bueno, en fin, Silvia es un podcast que cuenta una sola historia en 30 episodios, de una hora cada uno. Un trabajo de investigación maravilloso. Excelente, Joana, muchas gracias. Ahora, Leonardo, Leonardo nos escucha. Ya. Ok. De acuerdo. ¿Sería el primer podcast? ¿Han hecho alguno antes ya? ¿Somos un medio digital? ¿Ya han hecho algún otro podcast? ¿O es la primera vez? Nunca hemos hecho. Es maravilloso. Pues vamos a desarrollar toda la propuesta desde el primer comienzo. O sea, desde el comienzo. Entonces, justo vamos a explorar. Maravilloso. Ahora pasemos a Ángel Vidal.
Buen día. Cuéntanos. Ok. Bueno, los podcasts de tecnología también son interesantísimos. Hemos incursionado en el podcast como con estrategia completa, ¿no? Los podcasts de tecnología son maravillosos. De hecho, son otro de los públicos más fieles en cuanto a consumo de podcasts y de los más escuchados en diferentes plataformas. Entonces es interesantísimo porque se puede ser un producto muy cercano a la gente. Listo, de acuerdo. Mariano Suárez. Mariano nos escucha ahí, sí. Perfecto, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, buen día, mi nombre es Mariano Suárez, yo soy de Argentina, de Mar del Plata, dirijo un medio local, local regional, digital, y además tenemos una radio y queremos empezar a desarrollar una estrategia de podcast. Pero también queremos evaluar a unos formatos y un poco más charlados, por eso me interesaba también ver en qué tipo de temáticas se puede implementar, qué tipo de estrategia. Esa es la razón por la que quiero empezar a investigar un poco este formato de podcast. Ok, maravilloso, Mariano, sí, perfecto. Vamos a ver cómo vamos creando desde cero estrategias para productos específicos. Entonces, la idea es ir desarrollando una propuesta y sacarlo adelante. Entonces, bienvenido, Mariano, gracias. Agustín Tonet, o Tonet, no sé cómo se llama, Agustín Tonet. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Es como se pronuncia. Yo soy argentino, actualmente estoy en Estados Unidos y fui durante los últimos años editor de audiencias de Todo Noticias, que es el sitio del canal TN en Argentina, en donde habíamos desarrollado teníamos una asociación con una productora de podcast para y subirlos. Obviamente no el análisis de los datos que se generan a partir de las reproducciones de los podcasts. Ok, de acuerdo. La métrica detrás del podcasting es tremenda y eso de crimen, por ejemplo, no es necesariamente funcional en algunos países, sino que hay realidades, por ejemplo, en el mío y seguramente en México y en Argentina, que son impresionantes y nuestros relatos son totalmente diferentes a los que haría un podcast de crímenes de Estados Unidos y definitivamente un podcast de crimen en Suecia. Pero ¿qué es lo pertinente? ¿Está agregando un poco a la discusión o no? ¿Estamos contando algo relativamente nuevo o no? Esas preguntas son fundamentales hacérselas y creo que es el punto de partida. Probablemente al hacerlas
responderlas, nos damos cuenta de que tal vez nuestro producto no debe ser un podcast. Y es fundamental hacerse esas preguntas. Entonces, lo primero es entender qué es un podcast. Como veo, ustedes ya tienen la mayoría una inmersión en el tema, pero de todos modos es interesante entender el formato. ¿Por qué? Por ejemplo, hace unos años creíamos que podcast era, tengo una entrevista, subamos la entrevista al servidor. Y ahí guardo mi entrevista, y eso es un podcast. Sí, técnicamente es un formato MP3, es un archivo MP3. Técnicamente cumple con la disposición de ser eso, de distribuir un archivo digital. Pero hoy, cuando estamos distribuyendo podcast incluso como audios de WhatsApp, nos estamos enfrentando a un concepto muy superior a simplemente un formato en MP3. Técnicamente es un archivo digital, ¿sí? MP3, hay otros formatos, .iff, por ejemplo, o MP4, que es la versión de video con video, pero que se puede eliminar el video y distribuirse de todos modos como MP4. Hay muchos formatos digamos, similares al MP3. El MP3 es el formato, digamos, convencional que se distribuye más fácilmente, pero por ejemplo, cuando enviamos un audio por WhatsApp, se convierte a otro formato, .ogg en algunos casos. Entonces, cuando grabamos en alta definición, lo grabamos como .wav y hay gente que lo sube como .wav. Entonces, en resumen, sí, es un archivo digital que se distingue por su forma de distribución. Eso sí, es lo fundamental. La distribución por RSS. Si no son familiares al término, pues lo voy a explicar. RSS se llama Really Simple Syndication y traduce la sindicación realmente simple. El término es irreal porque en el 2007 ya había RSS, pero no era simple, era bastante complicado. Hoy, cuando entramos a un podcast almacenado en Spreaker, almacenado en iVoox, almacenado en iTunes, todo eso funciona con una plantilla o con un formato RSS. Para explicarlo en términos prácticos, es como si mi MP3 estuviera relacionado a un código dinámico en Internet en el que la gente al que la gente se suscribe. Esa suscripción digital va a actualizar constantemente mi último episodio, por ejemplo. Entonces, es el que permite que le lleguen alertas en el celular a las personas, por ejemplo. Cuando ese RSS, ese formato RSS, tranquilos, lo vamos a ver más adelante en detalle. ¿Cómo hacemos un RSS? Ya no hay que hacerlo. Como les decía, en el 2007 tocaba construirlo manualmente. En este momento ya no hay que hacer el RSS porque todas estas plataformas ya lo crean. Pero esa es la explicación tecnológica. La explicación real, creo yo, es esta. Para mí, el podcast es el Netflix de la radio. Es el consumo on demand. Y es el usuario escoge lo que quiere escuchar, cuándo lo quiere escuchar, en el entorno que elija, en los dispositivos que desee. Empezar a escucharlo en el carro, continuar en el celular o luego en la casa o en sus parlantes. El podcast acompaña al oyente. Uno diría esto de la radio, pues claro, la radio ya pues, casi que mucho antes de que naciéramos, ya la radio era portátil y nos acompaña donde queramos. Pero no nos ofrecía la posibilidad de escoger lo que queremos escuchar ni cuándo lo queremos escuchar, que es la misma revolución de la televisión con respecto a Netflix. En la radio prendemos la emisora y la noticia ya está avanzada y nos perdimos la mitad de la noticia y no sabemos a ciencia cierta qué nos está pasando. Muchos de los presentadores lo que hacen a lo último es, bueno, en resumen, la noticia fue esta, para que la gente que llegó tarde pueda escuchar el resumen. Pero también después de eso viene la tanda de comerciales, la programación hora a hora en una parrilla de radio. En el podcasting yo escojo
no escuchar la publicidad, por ejemplo, lo cual es grave, obviamente, en términos comerciales, pero puedo no escuchar la publicidad, o puedo decidir que ese programa no lo voy a oír en la mañana, sino que lo voy a oír en la tarde. Eso ya es una revolución en general con respecto a toda la producción que tengamos de audio o de audiovisual en cualquiera de nuestras plataformas. Eso ya es una revolución per se. Pero vamos a ver diferencias con respecto a la radio frente al podcasting. Esta es una comparación a grosso modo de qué es la diferencia. Por ejemplo, miremos línea por línea. De la radio en AM o FM frente al podcast. La oferta es de pocas frecuencias. No sé en sus países cómo será, me imagino que en México y en Argentina hay muchas frecuencias, pero por ejemplo en Colombia hay empresas que duran muchos años luchando por tener acceso a una frecuencia radial. De hecho, la Casa Editorial de Tiempo quiso tener siempre una frecuencia de radio y nunca pudo negociarla bien. Era costosísima, los permisos en Colombia son muy complicados y las asignaciones de las frecuencias pues son unas licitaciones súper complejas y no cualquiera puede tener una estación de radio en FM como quisiera. Entonces la oferta de pocas frecuencias hace que las emisoras se parezcan todas, porque teniendo pocas, todas intentan apuntar a un público masivo, por ende se terminan pareciendo todas en su dinámica, en que a las 6 de la mañana a 9 de la mañana son de noticias y luego más ligeros los contenidos después de las 10 de la mañana. Por ejemplo, en Colombia pasa esto, al mediodía entran las noticias de deportes y a las 5 de la tarde se prende la emisora en el sentido de ofrecer programación para el regreso a casa. Por la noche son las llamadas telefónicas para las conversaciones, las confesiones telefónicas de horas de la noche, etc. O está la radio juvenil, pensada toda de una misma forma. Radio juvenil, equivalente a nos burlamos de todos, somos radicales, etc. Frente al podcast, cuando yo digo aquí miles de propuestas, es realmente miles. Como les decía, en este momento el catálogo de iTunes son 800,000 podcasts. Spotify tiene 700,000 podcasts, informó el año pasado. 700,000 podcasts alojados solamente en Spotify. Que pueden ser los mismos o no, pero el hecho es que es un número gigantesco para una plataforma en crecimiento. Y así pues nomás por cada país, como les digo, podría haber seguramente, si uno alza la mano y ve lo que hay debajo de la mano, puede encontrarse seguramente más de 1,000 podcasts por país, entre productores independientes y los medios de comunicación que se han involucrado. Entonces estas miles se pueden volver millones de propuestas. Ya fue en algún momento millones de propuestas. Listo, otra característica. Los contenidos de la radio, por su modelo de negocio, tienen que ser muy generales. Yo no puedo tener una estación de radio dedicada exclusivamente al golf o a la natación, como sí puedo tener un podcast, es decir, contenido más específico, exclusivamente de natación, o exclusivamente de golf, o exclusivamente de jardinería. Los podcasts pueden hacer eso, contenidos más específicos, más de nicho, y cuando son de nicho, atraen una audiencia muy poderosa, muy fiel. Puede que mi podcast sea sobre heavy metal, seguramente es de nicho, pero quienes me escuchan son totalmente fieles a mi propuesta porque sienten que les responde a su medida. El comercial, en la radio el comercial es la norma, mientras que en el podcasting el comercial no rige, es totalmente secundario, en muchos casos inexistente, pero pues no queremos que eso pase, obviamente queremos que sea comercial. En algún momento tiene que ser comercial y ya hay opciones de programación, de publicidad programática, como les comentaba, o de publicidad quemada. Es decir, empieza mi episodio y en el episodio suena la publicidad antes de comenzar el episodio.
Bienvenidos al curso de podcasting. Este es el podcast del curso de podcasting con el patrocinio de Café Colombiano. En la radio, debido a estas formas de ser comerciales y sostenibles, hay una misma forma de hacer las cosas siempre. Es decir, la radio, con todo el respeto que se merece, por supuesto, no es cabeza en innovación, en el sentido de hagamos un lenguaje diferente, ¿no? Poco se hace, el lenguaje diferente está diseñado por una parrilla en la que de 7 de la mañana a 8 de la mañana va el programa tal, y eso significa que los primeros 5 minutos son de noticias y que a las 8 de la mañana vamos a mandar la publicidad. Tiene que ser 1 minuto 30 de publicidad, por ejemplo. Entonces, en la radio todo se hace de una misma manera. Hay una misma forma de hacer las cosas creada desde hace mucho tiempo. En el podcasting, las posibilidades son de innovación. Innovación en forma, en lenguajes y en tiempos. Yo podría hacer un podcast contado en poesía. Vamos a contar las noticias en poesía. O, por ejemplo, he escuchado un podcast que es sobre ciclismo, cuyo eje narrativo es: voy a ir desde la oficina hasta la casa. Escúcheme mientras hablo en la bicicleta, y me va a escuchar jadeando sin aire, o cuando frene porque casi atropello a alguien, pero hace parte del lenguaje innovación dentro de ese podcast que quiere proponer una idea interesante. Seguramente suena muy alocado para el 90% de la audiencia, pero el otro 10% de la audiencia va a decir: wow, ese era el podcast que yo quería encontrar. Tiempos, además, es importante la innovación en tiempos, en el sentido en el que no está amarrado a tengo que llenar 1 hora de programación, sino que mi podcast puede ser la cápsula informativa de 5 minutos. Puede funcionar. Como mi podcast puede ser la historia contada en 2 horas. Imagínense si lo comparáramos con los noticieros de televisión, en los que las noticias tienen que ser de 1 minuto 30, las noticias que emite un noticiero. Pues imagínense, aquí no tenemos esa tara. Todavía no ha ocurrido que el podcasting se encuadre en una forma específica de hacer podcasting. Por favor, si hay alguna pregunta, ustedes interrumpan con toda confianza, que yo a veces hablo mucho. Entonces, interrúmpanme con toda tranquilidad. Carlos, me gustaría hacerte una consulta. Aquí en Córdoba hay una locutora, Magdalena Claria, que originalmente tenía su programa de radio en una radio online, y después empezó a complementar su programa de radio con podcast diarios a primera hora de la mañana, de 8 minutos en promedio, mientras ella estaba entrando a su trabajo formal, que es como relaciones institucionales de un hipermercado muy conocido de aquí de Córdoba. En el caso de ella, puntualmente, mi pregunta es: tiene todas las características que menciona, pero es gratuito, o sea, no es digamos, no es por suscripción. ¿Estaría dentro de esta categoría o sería un híbrido distinto? Pues si se desprende del contenido propio de la emisora, es dependiente totalmente de la producción de la emisora y, digamos, es un talento pagado por la emisora. Pero aquí también pasa en Colombia que hay muchos, bueno, no muchos, pero sí algunos personajes que hacen producción independiente de su podcast, aún siendo vinculados a una estación de radio. ¿Qué pasa? La mayoría de entusiastas que tienen su propio estudio en casa, o hay que decirlo, son profesores en una universidad y tienen acceso a su propio estudio, al propio estudio de la universidad para producir su contenido. Los costos son totalmente bajos, casi nulos, entonces se la juegan, pero por supuesto, aquí funciona también un poco las reglas de juego que están empezando a entrar, como la pasaron con los influenciadores, y es: yo puedo tener un podcast muy escuchado en el cual puede hacer una mención ligera de product placement, como por ejemplo, les presento el primer café con el patrocinio, o me estoy tomando un café
Águila Roja, la marca Águila Roja, me estoy tomando un café mientras entrevisto a tal persona. Eso se puede hacer, puede funcionar, pero realmente en este punto la principal producción incluso de periodistas que ganan es por su trabajo en radio, televisión o prensa, es de entusiastas que creen que en algún momento la burbuja puede estallar a tal punto que se vuelva comercialmente muy rentable, pero en este momento seguramente una periodista sí lo está haciendo más por un impulso de querer hacer una propuesta diferente. De hecho, pasa mucho que hay periodistas que hacen parte de un medio, hacen la misma forma de hacer la radio siempre, pero quieren hacer algo diferente. O cuentan contenidos que en las emisoras, por sus horarios o por diferentes políticas del medio, no pueden contar. Por ejemplo, historias de contenido más caliente o que incluya groserías o lenguaje que pueda ser considerado no apto para los horarios de la radio. Entonces, también se trata de gente que se está con hacer cosas fuera de su contexto habitual y quiere probar. Ya estamos en una etapa más allá del probar, ¿no? Porque ya estamos entrando en producciones serias de contenido que pueden ser sostenibles en el tiempo. Pero, por ejemplo, en Colombia hay una figura que se llama Diana Uribe, que es una historiadora. Esa historiadora saltó primero a la radio. En la radio hizo programas de radio en los que contaba la historia del mundo como si fuera una conversación. Como, oiga, imagínese que llegó Napoleón y armó este bochinche, y entonces habla en un lenguaje muy coloquial. En algún momento no fue rentable para la radio y fue despedida de las emisoras de radio, y ella, que ya estaba haciendo podcast, subiendo los episodios de la radio a las plataformas, decidió hacer su propia producción con un equipo de 3 personas y es rentable. Es un producto rentable en el sentido en el que tiene publicidad quemada y como tiene garantizadas ya una gran cantidad de reproducciones, pues le va bien. Ahora la ha vuelto a fichar otra emisora de radio y está haciendo ese programa que hacía. En el intermedio de ese éxito, en la época en que se vendían DVDs, hizo DVDs de la historia del mundo contada por ella. Entonces hay una estrategia unificada de posibilidades para quien está haciendo productos desde los medios, relacionarlos con su podcast y relacionarlos con una creación de marca personal, que hay un tema de marca personal también importante. No sé si respondía a la pregunta, pero es básicamente como eso lo que está ocurriendo con este tipo de presentadores. Gracias, Rosana. En la radio hay más tiempo por cubrir. Tengo un programa de 1 hora. ¿Cómo voy a hacer para que ese programa que logre llenar esos 60 minutos? Entonces tengo un invitado, y ese invitado le empiezo a preguntar cosas serias, luego le empiezo a preguntar cosas tontas, luego hago un concurso para sortear unas boletas, etcétera, y con eso llené 1 hora. Y las emisoras se sostienen muchas 24 horas al día o se apagan solo en la madrugada. Imagínense llenar 18 horas de programación con cosas innecesarias. Hay demasiado tiempo por cubrir, por ende me lleva a contenido innecesario. El podcasting, un podcast puede ser de 1 minuto y transmitir la idea que necesita, de 10, de 20, 45 o de 2 horas. No hay norma. Hay podcasts de 4 horas. Quién sabe quién los oiga, pero hay podcasts de 4 horas. Como hay podcasts de 1 minuto. Por ejemplo, la estrategia de Google Podcast ha sido muy interesante porque ha empujado mucho los podcasts pequeños, los podcasts cortos de tiempo, por ejemplo, cápsulas sonoras. Entonces, en Google ha funcionado la estrategia de las cápsulas sonoras, que es lo que no funciona en un Spotify o en un Deezer, y ya lo vamos a ver por qué más adelante. Pero un podcast puede ser de 1 minuto, 10 o 20 y transmitir solo lo que necesita, contenido fundamental. Señor usuario de Internet, yo sé que usted vive muy ocupado, no le quiero hacer perder tiempo.
Por ende, le voy a contar solo lo que necesita. Y como les decía, la última característica en la radio, no eliges qué escuchar. Tienes tal vez 10 emisoras favoritas grabadas en el carro, en las memorias de tu carro. 8 memorias. Tienes las emisoras con las que usualmente crees que te sientes identificado. Seguramente 2 o 3 de ellas son de noticias, otras 2 o 3 son de música y probablemente haya una de deportes y así. Pero es probable que todas terminen pareciéndose o ofreciendo casi lo mismo. Como somos periodistas, seguramente rastreamos las de noticias en el sentido de, bueno, cómo están manejando una noticia en un medio y cómo la están manejando en el otro medio. Sus oyentes promedio usualmente se casan con una emisora que es en la que más creen y la tienen ahí. Pero entonces es una sola forma de hacer las cosas. Por ende, no eliges realmente qué es lo que quieres escuchar, como en el podcasting. Tengo una oferta de 700,000 podcasts, seguramente escojo lo que yo quiero. Y hay que decirlo, no sé si lo han sentido en sus países, pero conozco muchos casos de oyentes que dicen, no me gusta lo que suena en la radio, no creo en las emisoras grandes, quiero buscar contenido alternativo. Soy, no sé, futbolista, o soy científico, o soy experto en modas, quiero escuchar conversaciones en torno a modas. Y escojo estos podcasts frente a los otros. Por ende, la posibilidad de elegir es lo que hace maravilloso el mundo del podcasting. Y la competencia es atroz, pero es una competencia, digamos, sana para nuestra audiencia. Algunas cifras que hablan de esto que estamos hablando. Estos fueron unos reportes de Spotify del año 2019, o sea, el año que acaba de pasar. Y miremoslas y verán las dimensiones de lo que estamos hablando. 200% aumentó en 2019 el consumo de podcast en Spotify. En solo un año aumentó 200%. Esto es una cifra impresionante. 200% aumentó. 700,000. Mariano me pregunta, ¿en todos los idiomas? Sí, este es un informe de podcast, perdón, este es un informe de Spotify mundial. Pero de todos modos, es impresionante. 200% es el aumento en consumo de podcast en el mundo. 700,000 podcasts hacen parte del catálogo actual de Spotify, es decir, alcanzó a la cifra de iTunes. Puede que sean los mismos títulos, puede que haya podcasts exclusivos para Spotify, o puede que haya exclusivos para iTunes, pero el hecho es que ya llega a 700,000. Es una oferta gigantesca. 271 millones de usuarios tiene Spotify en este momento. Entre todos, entre los que pagan y los que no. 127 de esos 271 millones de usuarios pagan. Van premium, es decir, pagan por el contenido. 127 millones de usuarios y esperan para 2021 llegar a 150 millones de usuarios pagos. Pese a eso, hay indicadores de que Spotify tuvo pérdidas el año pasado, pero más por costos de operación que por realmente la cantidad de usuarios que estaban, y bueno, y por algunos temas ahí de reclamaciones de derechos de autor, que hacen que, pues, de todos modos, igual sigue siendo un negocio muy rentable y punta de lanza la producción de podcast y la producción de sonido y el almacenamiento de sonido en streaming. Entonces, 271 millones de usuarios a los que podemos estar de alguna forma expuestos. Obviamente, estos catálogos se orientan a la geolocalización, así que me va a destacar los podcasts de mi país. 16% de todos los usuarios de Spotify oyen podcast. Esta cifra también es impresionante. Uno no se imaginaría que una plataforma de música sea tan escuchada en podcast. El acceso, que esos 200, o sea, es el 16% de 271 millones de usuarios. Si ya, como punto de matemática, lo logramos sacar que son un montón de usuarios, o sea, millones de usuarios que están
más de 35 millones de usuarios que están oyendo podcasting en el mundo, por supuesto, pero de todos modos esto es impresionante. Y 31% en el momento de nuevos usuarios de Spotify en 2019, año en el que Spotify anunció que ya no es una plataforma de streaming de música, sino que se llama streaming de música y podcast. En ese año en el que toma esa decisión, crece 31% el número de usuarios en Spotify. Es impresionante. Las cifras, pues Spotify es el líder en esto, pero pues las cifras no son muy diferentes, o son diferentes, pero también son en crecimiento en Deezer, en Apple Music y en otros servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte Pandora. Entonces podemos ver como el crecimiento impactante de usuarios. Estas son las cifras de un informe que se llama el Edison Research Infinite Dial 2019. Todos los años sacan un informe sobre radio y consumo de audio, y sobre todo el consumo de audio digital. En 2019, estas son las cifras. Aumentó el consumo de celulares, tabletas, y destaco ahí smart speakers. Celulares ya llega a un 84% en Estados Unidos. Estas son cifras de Estados Unidos. 84% de los estadounidenses o de la gente que vive en Estados Unidos consume o tiene un smartphone, tiene un celular. 56% tiene, esta cifra también es impresionante, tiene tabletas. Suena impresionante, seguramente suma ahí tabletas educativas y de plataformas de bibliotecas o algo, pero hay un 56% de presencia de tabletas frente a la cantidad de personas en Estados Unidos. Y el de Smart Speakers es muy interesante, 23% de las audiencias, de los estadounidenses o de la gente en Estados Unidos ya tiene un Smart Speaker, que es una de las varias formas de oír podcast. Pero ya tenemos una medición importante de, wow, hay acceso desde los smart speakers. A Google Mini, Google, ponme el podcast El Primer Café. Entonces la idea es que ha disparado ese consumo del podcasting, es uno de los motores. Tuve la oportunidad de estar en algún momento en las oficinas de Deezer en París y ese acceso que nos dieron algunos periodistas, y lo que más sorprende es de este equipo de trabajo, además de las métricas tan impresionantes que tienen, es que tienen departamentos exclusivos para desarrollo en cada área de software y hardware. Por ejemplo, tienen un departamento exclusivo para investigar cómo desarrollar los próximos parlantes, los próximos speakers inteligentes, y tienen otro departamento exclusivo para la línea de audio en carros. Hay otro área específica para la tecnología de casa, internet en casa, que es la nevera que tiene internet, en la cual tal vez si hay una pantalla, como está pasando ya, en esa pantalla pueda reproducir el podcast o los videos que quiera, pero sobre todo el audio es para escucha en segundo plano desde dispositivos inteligentes como la lavadora, la nevera o el asistente en casa. Entonces, estas plataformas tienen departamentos exclusivos para eso. 67% de las personas en Estados Unidos escuchó audio en línea. De alguna forma, sea streaming, sea YouTube, lo que sea, escuchó audio en línea. 16,4 son las horas de consumo a la semana promedio de audio online. Esto también es impresionante. Significa que la gente que consume mucho video también consume 16 horas de audio a la semana. Esto es impactante. Es impactante. Ahí también está incluida la radio, por supuesto, pero de todos modos es impactante. La radio en línea, me refiero, pero ahí es impactante la cantidad de escucha que hay.
26% escuchan podcast en sus vehículos, mientras que la radio satelital, es decir, Sirius, solo tuvo 22%. Hace unos años, la radio satelital era la gran promesa de la revolución de la radio, de la industria de la radio. Hoy son más los podcasts que de Sirius, que la radio satelital. Por supuesto, la radio sigue fuerte con un 81%. Y otra cifra muy interesante, 51% de los estadounidenses oyen podcast. Este acceso es muy importante. Yo debo decir, de la audiencia del primer café, no hay problema en contarlo, de la audiencia del primer café, se produce en Estados Unidos alrededor de un 15% de la audiencia del primer café. Eso para nosotros fue un descubrimiento muy importante, porque si bien en el tiempo.com lo lee gente desde el exterior, mucha gente desde el exterior, es mucho más alta la tasa de gente escuchando podcasts que la tasa de gente leyendo las noticias de tiempo.com de otros países. 15% de Estados Unidos, 6% Canadá, 4% más o menos España, que uno creería que podría ser mucha más gente, seguramente colombianos viviendo en España. Colombianos viviendo en Estados Unidos representan seguramente ese 15-16% de audiencia. Esas como cifras que nos hablan un poco de lo que está pasando. Pero entonces, aquí cito lo que les comentaba antes. ¿Debe ser o no podcast lo que quiero hacer? Hay que hacerse esa pregunta sin apasionamientos. Si yo quiero hacer un podcast sobre las cifras del coronavirus y lo que quiero es hacer una especie de alerta sonora de cuántos episodios van, de cuántos infectados van, probablemente puedo contar mejor esa cifra, no en un podcast, sino en otro tipo de producto que se está actualizando más directamente. Cuando yo subo un podcast a la red, la idea es que ese podcast se pueda escuchar hoy, mañana, el viernes o dentro de 2 meses. Probablemente una cifra que se va a estar actualizando no es la que debe aparecer en un podcast, porque ya entonces dentro de 2 días mi podcast va a sonar anticuado o desactualizado. Entonces tal vez ese no es el camino. ¿Será que mi podcast, el que quiero hacer, es un podcast, como les decía, de cómics? Saltemos a otra plataforma. ¿Será que mi podcast, para yo contar mi historia, no tengo ningún audio de apoyo, sino simplemente lectura con voz de textos de archivo? Probablemente no sea la forma de presentarlo en podcast. Entonces hay que hacer todo un análisis para pensar si de verdad lo que yo hago debe ser un podcast o no. Hacerse esa pregunta sin apasionamientos. Carlos, una consulta. En ese contexto, sí. ¿Cómo el podcast que vos mencionás del arranque, del buen día, del buenos días, porque es una serie y porque la gente sabe que todos los días va a tener ese resumen? Sí, generó un hábito que es muy parecido al de la radio, de yo prendo la radio para enterarme de las últimas noticias. En este caso, creemos que por lo menos en una pequeña porción de audiencia creamos un hábito de este podcast te va a acompañar en tu celular, o te va a acompañar en tu casa, o te va a acompañar te va a comentar las noticias del día con invitados, las noticias, y el día va a ver las noticias que en ese momento ya conocemos cuando sale el episodio, para que el lector que dice, uy, no entiendo el informe económico, por ejemplo, sobre la forma en que se dispara el dólar en Colombia, no entiendo por qué pasó, pues venga, invito a alguien a que me susurre al oído, mire, la explicación es esta, es muy simple y se debe a esto y esto, como muy puntual. Entonces la gente ha generado como un hábito de consumo. La representación que hemos recibido cualitativa nos indica que es esa la fortaleza,
porque si lo comparamos con la radio, vamos a ir perdiendo en cuanto a actualización. Si yo saco mi episodio y digo, hoy hay 80 infectados de coronavirus, seguramente dentro de 5 horas o dentro de 2 horas no van a ser 80, sino 90. Entonces ya mi podcast va a sonar, digamos, anticuado y desactualizado y no va a ser la mejor relación oyente-podcast. Entonces, yo le digo en este podcast, ¿qué significa que el presidente colombiano haya decidido el estado de emergencia para tomar decisiones políticas y económicas frente a la crisis? Va a tener mucho sentido porque incluso no visto como noticias, sino visto en la historia, dentro de 3 meses alguien va a escuchar ese podcast y va a decir, mire lo que se pensaba en ese momento de lo que significa el estado de emergencia frente a lo que ha pasado hoy. O entiendo que el episodio histórico de Colombia es un momento para verlo en la luz de la historia más adelante. Bueno, estamos un poquito cortos de tiempo. Mi presentación contemplaba un ejercicio que es para hacer un podcast de la gente que vive en este mundo que se llama ISPA 3D. ¿Cómo sería vivir en ISPA 3D? Contar un poco el día a día de ISPA 3D. Pero teniendo en cuenta que hay varias personas sin micrófono, tal vez es un poco justo hacer el ejercicio de calentar todos y que varias personas puedan participar. Entonces, tal vez es un poco injusto hacer el ejercicio, pero la idea es que en la próxima clase ojalá podamos hacer este ejercicio, que es jugar a hacer un podcast colaborativo en la manera en que cada uno va a contar algo y lo grabamos. Pero pues si no tenemos micrófono todos, pues es un poco injusto. Entonces, a las personas que hoy están sin micrófono les pido que para la sesión del viernes puedan ingresar con micrófono, ojalá con micrófono de diadema o algo, para que podamos hacer nuestro ejercicio de calentamiento, ¿les parece? Entonces, porque es interesante, es un ejercicio además como para que nos conozcamos y rompamos un poco el hielo. Me pregunta Joana que si los días de entrega son miércoles y viernes o que otros días. Lo que se había hablado originalmente es que es miércoles y viernes a las 12, y incluso se puede analizar si la hora no es la más apropiada para todos, pero pues por ejemplo se puede mover a otra hora, pero en comienzo más bien, a esta hora de 12 a las 12 horas de Miami, ya en Miami me imagino van a ser las 2. Para mí está bien. Entonces se habla miércoles y viernes, más miércoles y viernes a las 12 hora Miami. Entonces pues vamos a continuar con esta dinámica, a menos que se presente alguna variación, alguna cosa o algún problema. Siento que esta es una actividad muy interesante para hacer precisamente en estos días. No sé si en sus países ya la situación es como está en Colombia, pero en Colombia, por ejemplo, ya se va a hacer este fin de semana un sitio de aislamiento, y seguramente creemos que para la próxima semana se va a tomar ya como una medida nacional el confinamiento en casas. Me pregunta Joana, ¿el ejercicio se tiene que mandar en algún correo al Moodle? No. El ejercicio lo vamos a hacer aquí. Es decir, la idea es que todos vengan con micrófono activado. ¿Aló? ¿Me oyen ahí? ¿Me oyen ahí? Perdón, es que se me desactivó el micrófono de audífonos. La idea es que cada uno venga con el micrófono activado, sea una diadema o sea un micrófono conectado por USB, pero la idea es que todos tengamos un micrófono para poder hablar y hacer el ejercicio de calentamiento, porque es que si no lo dejamos a quienes no tienen el micrófono, lo dejamos pues iniciados en el proceso. Vamos con las últimas diapositivas pensadas para el día de hoy, pero nos vamos a entrar en este tema mucho más adelante.
Estas son tres formas de análisis, tres familias básicas de formatos de podcast. Está el podcast hablado, una voz o varias voces que conducen la conversación sobre cualquier tema. Está el podcast de entrevistas, invitar a personajes para entrevistarlos sobre cualquier tema, generar debates. Y el podcast narrativo, básicamente cercano o definitivo frente al podcast de crónicas como Serial o como el ejemplo que nos comentaba Joana o Leonardo sobre los podcasts de crimen, Joana, ¿no? Sobre el podcast de crimen en su país. Entonces el podcast narrativo, que es una reconstrucción sonora, reportaje y crónica alrededor de cualquier tema. El objetivo de nuestras 30 horas es que cada uno de ustedes, digamos, pensando en su medio de comunicación, abordemos la posibilidad de hacer un podcast hablado, un podcast de entrevistas o un podcast narrativo. ¿En qué formato me voy a enfocar? Eso dependerá, obviamente, de las preguntas que nos hicimos al principio del curso sobre qué tipo de podcast quiero hacer o sobre todo, qué es lo que quiero contar. Si defino qué es lo que quiero contar, seguramente voy a tomar la decisión correcta sobre si es un podcast hablado, de entrevistas o narrativo. Yo siento que los podcasts de entrevistas, por ejemplo, son muy interesantes. Hay podcasts, yo siempre quiero hacer un podcast, por ejemplo, de edición, sin edición, como una especie de uncut. Un podcast en el que yo siente a cualquier personaje, un futbolista, un cantante, un político, pero nos sentémonos en un andén en la calle o sentémonos en un café o sentémonos en un restaurante y que suenen los cubiertos y que se nos interrumpe el mesero, haga parte del sonido de la entrevista, el mesero nos pregunte qué vamos a pedir y que eso sin edición, aun si la conversación va a girar en torno a cualquier tema totalmente irrelevante o digamos que no tenga nada que ver con el personaje, pues es muy interesante hacer un podcast hablado con las características. Los podcasts narrativos, las crónicas, ejemplos que vamos a ver más adelante, como Serial, un podcast que puso la parada sobre cómo contar historias, pero haciendo reportajes extensos. Incluso Serial ha celebrado tendencias para documentales seriados que se han hecho en Netflix. Entonces, fenómeno muy interesante. Por ejemplo, una serie como Making a Murder en Netflix se desprende de la experiencia de contar una historia seriada en documental, como lo hizo Silvio en podcast. Y pues los podcasts hablados, que es, digamos, una opción más personal, más de autor, que es, considero que tengo algo interesante que contar, pues lancémonos a hablar de eso. Los primeros podcasts que existieron en el 2007 eran muy interesantes porque eran sobre cualquier cosa. Voy a traerles un ejemplo, porque había podcasts como me levanto, estoy aquí frente a la ventana, veo que me pasan los pajaritos y quiero hablarles de cómo me siento en el día de hoy. Era casi como un post de Facebook. Esos podcasts son muy interesantes, hechos muy rudimentarios, pero eso hace parte de la arqueología, porque ya hay una arqueología del podcast. Entonces, vamos a enfocarnos en estos tipos de ejercicios. En la presentación yo les pongo 3 ejemplos que pueden explorar, que pueden encontrar buscando por Google. Fresh Air de NPR es un magazine por la Terry Gross, que era experta en entrevistas, la National Public Radio, la NPR en Estados Unidos, y creó este programa para la NPR que se llama Fresh Air. Es un magazine, básicamente, cuya gran tendencia es el programa de Terry Gross. Es una personalidad del programa, pero es muy bueno. Cito uno colombiano, muy rudimentario, pero muy simpático, que se llama Westeros Tierra Querida. Hay un factor ahí colombiano, y es, digamos, hay una canción muy famosa de nuestra cultura que se llama Colombia Tierra Querida. Este es un podcast sobre fanáticos de Game of Thrones con
enfoque colombianizado y por ende pusieron Westeros, la tierra de Westeros de Game of Thrones, desarrollada como si fuera una región del Caribe colombiano. Y el tercero, que me parece un gran ejemplo de podcast narrativo, ficción, se llama Gay Future, que es una adaptación de una novela. Tal vez cuando lo escuchen les va a gustar, porque tiene un tono muy de comedia estadounidense, pero la idea es que es una adaptación de una novela cuyo plot era este: en el año 2062 todos los seres humanos son gays excepto por una persona que jugará el rol principal de la historia. Entonces es un podcast narrativo de ficción, pero por supuesto nos vamos a meter en los podcasts narrativos de no ficción. Pero quiero invitarlos a que escuchen estos 3 podcasts. Búsquenlos, puede ser por por otras plataformas. Feliz cumpleaños, Rosana, que está de cumpleaños. Por favor, feliz cumpleaños en estos días tan complejos. Es importantísimo que le celebren a uno el cumpleaños. Gracias por venir. Bueno, entonces este es como el resumen. Esta es una tarea que les dejo para la siguiente sesión. Escuchemos estos 3 podcasts. Escuchemos más podcasts, pero los invito a escuchar estos 3 podcasts. Probablemente van a decir, no me gustó, horrible, no, feo, pero chévere escucharlos, saber qué tal los ven, cómo les suena, y los discutimos, ¿les parece? Entonces, gracias, Mariano. Entonces finalizamos aquí nuestra sesión de hoy. Nos volvemos a ver el viernes a las 12 hora Miami. Y vamos a hacer nuestro ejercicio de calentamiento, vamos a empezar a hablar de las ideas que tenemos, empezar a pulir un proyecto y pues discutir todo lo que vamos viendo acerca del podcasting. La sesión del viernes también gira en torno al modelo de negocio del podcasting para medios. Les agradezco mucho por venir y los espero el próximo viernes. Muchas gracias.